Una tabla es un rango de celdas que contiene datos, y su fila superior es una fila de encabezados que describen el contenido de cada columna. Las tablas fueron introducidas en la versión de Excel 2007. Cada fila corresponde a una sola entidad. Por ejemplo, una tabla puede contener información de las ventas de una lista de comerciales. Por lo tanto, cada fila hará referencia a un vendedor diferente. Por ejemplo, esta tabla de ventas tiene varios encabezados: el identificador del empleado, el nombre del empleado, la fecha y las ventas. Aquí tenemos el rango de celdas anterior convertido en una tabla. Como podéis comprobar, Excel ha dado un formato a este rango, poniendo las filas con bandas de colores alternos, ha destacado los encabezados de columna, ha puesto unos desplegables para hacer filtros y ordenaciones, y ha trazado un borde alrededor del rango, para mostrar las dimensiones de la tabla. Las tablas se pueden crear de tres formas. Desde la ficha Insertar, en el grupo Tablas, haciendo clic en Tabla. Desde la ficha Inicio, en el grupo Estilos, haciendo clic en Dar formato como tabla. O con la combinación de teclas, Control T. Una vez que hemos convertido un rango de celdas en una tabla, Excel podrá actuar de una manera más inteligente en las operaciones que realicemos sobre la tabla. Por ejemplo, si creamos un gráfico basado en una tabla, en el momento de añadir nueva información, el gráfico se actualizará de forma automática con las nuevas filas o columnas de la tabla. A continuación, os voy a mostrar algunas de las características de las tablas que las diferencian de los rangos tradicionales. Al seleccionar cualquier celda de la tabla, se muestra una ficha llamada Diseño de tabla, que contiene comandos adicionales. Se puede aplicar un estilo a la tabla, seleccionándolo en la galería de estilos. Cada encabezado de columna contiene un desplegable, que podremos utilizar para ordenar o para aplicar filtros en la tabla. Si desplazamos la tabla en sentido vertical, en lugar de que los encabezados de tabla se oculten, Excel reemplazará las letras de las columnas por los encabezados de la tabla. Las tablas utilizan referencias estructuradas, lo que significa que en lugar de utilizar las clásicas referencias de las celdas, podemos utilizar el nombre de la tabla y sus encabezados. En la esquina inferior derecha de la tabla, hay un pequeño ángulo, que permite agregar nuevas filas o columnas arrastrando dicho ángulo hacia abajo o hacia la derecha. Y también reducir el número de filas y columnas de la tabla. Normalmente, utilizamos las referencias de las celdas para realizar cálculos. Pero si utilizamos una tabla, podemos referirnos a los datos a través de las referencias estructuradas. Este tipo de referencia es mucho más cómodo, porque permite especificar, de forma más intuitiva, la dirección de una celda o de un rango. Para utilizar referencias estructuradas, es conveniente darle un nombre a la tabla, en el cuadro de nombres o en el grupo Propiedades de la ficha Diseño de tabla. Si por ejemplo, queremos obtener el total de la columna de ventas, podemos utilizar la función suma de la siguiente manera. Aquí se muestra la fórmula tradicional. Sin embargo, al utilizar una referencia estructurada, podemos realizar la suma de esta otra manera. Primeramente, escribimos el nombre de la tabla. A continuación, tenemos que seleccionar la columna, que en este caso es ventas. Para ello, escribimos un corchete y se mostrará una lista de los encabezados de la tabla. Por último, seleccionamos el encabezado ventas, cerramos el corchete y la función suma mostrará el resultado. Aquí tenemos este rango de celdas, con los ingresos y gastos que hemos tenido durante un año. Voy a convertir el rango en una tabla. Para ello, selecciono cualquier celda del rango, hago clic en Insertar, y después en Tabla. A continuación, hay que indicar el lugar donde se encuentran los datos de la tabla. Fijaros que Excel ha detectado todo el rango, y ha trazado una línea verde en movimiento que delimita las celdas del rango. Ahora, hay que indicar si la tabla tiene encabezados. En este caso tiene encabezados, que son mes, ingresos y gastos. Pulso en Aceptar y se crea la tabla. Observad que se ha aplicado un formato a este rango de celdas. Se han puesto las filas con bandas de colores alternos, azules y blancos, se han destacado los encabezados de columna, se han colocado desplegables para poder hacer ordenaciones y filtros, se ha trazado una línea alrededor de la tabla que muestra las dimensiones, y en la parte inferior derecha, se muestra un pequeño ángulo, que nos va a permitir modificar las dimensiones de la tabla. Al seleccionar cualquier celda de la tabla, aparece una ficha nueva, que se llama Diseño de tabla, en la que tenemos diferentes comandos para trabajar con tablas.
Cuando creamos una tabla, se crea un rango. Los nombres de los rangos están en el desplegable del cuadro de nombres. Si despliego esta lista, aparece tabla 1, que es la que acabamos de crear. Y este nombre también lo tenemos en la ficha diseño de tabla, en el grupo propiedades. Como veis, aquí se muestra el nombre de tabla 1, y desde aquí podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, en lugar de tabla 1, la voy a llamar economía. Si despliego el cuadro de nombres y selecciono economía, se seleccionan las celdas de toda la tabla. Voy a añadir una columna nueva, que va a ser el saldo, y la voy a colocar a la derecha de gastos. Entonces, en la celda de 1, escribo la palabra saldo. Pulso Intro y fijaros que Excel ha añadido esa columna a la tabla, y ahora la tabla tiene 4 columnas. Voy a escribir la fórmula para calcular el saldo, que será los ingresos menos los gastos. Voy a seleccionar la celda B2 y fijaros lo que ocurre cuando seleccione la celda. Excel ha escrito la palabra ingresos, es decir, una referencia estructurada, porque en lugar de utilizar el nombre de la celda, estamos utilizando el encabezado de la tabla. Escribo el signo menos para restar. Selecciono la celda C2 y Excel vuelve a escribir el nombre de ese encabezado. Ahora, al pulsar Intro, Excel aplica esa fórmula a todas las celdas que hay por debajo. Esto es una de las ventajas de utilizar tablas. Voy a seleccionar toda la tabla y la voy a copiar a la derecha. Pero voy a pegar solamente los valores. Una tabla es como una hoja de cálculo, dentro de otra hoja de cálculo. O como una pequeña base de datos que funciona de forma independiente del resto de la hoja de cálculo. Esto nos va a permitir ordenar una tabla, o incluso añadir o eliminar filas y columnas, sin afectar a los rangos de las celdas que se encuentran alrededor de esa tabla. Voy a eliminar la fila de mayo. Como veis, hemos borrado la fila de mayo en la tabla, pero también hemos borrado la fila de mayo en el rango de celdas que hay a la derecha. Voy a pulsar Control Z para deshacer los cambios. Lo que necesito es eliminar mayo de la tabla, pero respetando el rango de la derecha. Entonces, cuando voy a eliminar una fila, si tengo seleccionada una tabla, se muestran dos opciones nuevas, que son eliminar filas de tabla y eliminar columnas de tabla. Si elimino la fila de la tabla, se elimina mayo de la tabla, pero no del rango que hay a la derecha. Vuelvo a pulsar Control Z para deshacer. Si quiero insertar una fila en la tabla, el proceso es el mismo. Hago clic en el desplegable de insertar, y se muestran dos opciones más, que son insertar filas de tabla encima, o insertar columnas de tabla a la izquierda. Si inserto una fila, como veis, el rango de la derecha no se ve afectado. Voy a pulsar Control Z de nuevo. Las tablas también permiten hacer ordenaciones. Voy a ordenar la tabla por la columna de ingresos. Hago clic en el desplegable y selecciono de menor a mayor. Fijaros que la tabla se ha ordenado, pero el rango de la derecha no. Voy a deshacer de nuevo. Vamos a ver las diferentes opciones que tenemos disponibles en la ficha diseño de tabla. Tenemos 7 opciones de estilo. Fila de encabezado, para mostrar o ocultar el encabezado. La fila de totales, la voy a dejar para el final. Filas con bandas, que pone colores alternos en las filas pares e impares, o columnas con bandas, o incluso filas y columnas con bandas. Primera columna, que pone en negrita la primera columna, o la última columna. También se pueden ocultar los botones de filtro. Si hago clic en la fila de totales, Excel añade una fila más y calcula la suma de la última columna. Pero si hago clic en las diferentes celdas de la última fila, también se pueden utilizar otras funciones. Haciendo clic en este desplegable, podemos hacer promedios, recuentos, contar, buscar valores máximos y mínimos, sumas, etc. Voy a seleccionar suma. Y como veis, se muestra la suma de la columna de los ingresos. Voy a hacer lo mismo con los gastos. Y en el saldo, voy a calcular el promedio. A continuación, voy a hacer lo mismo en el rango de la derecha. Sumo la columna de los ingresos. Sumo la columna de los gastos. Y calculo el promedio del saldo. Como veis, los totales son los mismos, tanto en la tabla, como en este rango de celdas. He repetido estos cálculos, para que veáis que en las tablas, cuando hacemos filtros, los totales se actualizan de forma automática. Además, se actualizan teniendo en cuenta las filas que están visibles.
Voy a crear un filtro, para mostrar solamente los meses del primer trimestre del año. Pulso aceptar, y como veis, los totales se han actualizado en la tabla, pero no en el rango de celdas de la derecha. La diferencia está en que en este rango de celdas hemos utilizado la función suma. Sin embargo, en la tabla se ha utilizado la función subtotales, que tiene en cuenta solamente las filas que están visibles, algo que no hace la función suma. Excel ha utilizado la función subtotales, tanto en estas dos columnas, en las que hemos calculado la suma, como en esta, en la que hemos calculado el promedio. Lo que está cambiando es el tipo de cálculo. 101 para el promedio y 109 para la suma. Voy a quitar el filtro. Como veis, automáticamente se vuelven a calcular los totales. Voy a borrar el rango de la derecha porque ya no lo vamos a necesitar. Voy a ocultar la fila de los totales. Y vamos a modificar el tamaño de la tabla. Lo podemos hacer de tres maneras. Voy a añadir el mes de enero en la siguiente fila en blanco de la tabla. Como veis, Excel ha añadido esa fila a la tabla, con lo cual, la tabla tiene una fila más. Voy a escribir algún valor. También podemos modificar el tamaño de la tabla, haciendo clic en este pequeño ángulo, y arrastrándolo hacia abajo o hacia la derecha. Al hacerlo, cambiamos las dimensiones de la tabla. Si las quiero reducir, arrastro hacia la izquierda y hacia arriba. Voy a borrar estas fórmulas, que se han creado al modificar las dimensiones de la tabla. Otra manera es desde la ficha Diseño de tabla, cambiar tamaño de la tabla. Y desde aquí, podemos seleccionar el nuevo rango, al que va a hacer referencia la tabla. Hago clic en este botón. A continuación, selecciono todas las celdas de la tabla y pulso aceptar. Una de las ventajas que tienen las tablas es que podemos utilizar referencias estructuradas. Estas referencias se llaman así porque utilizamos los nombres de las tablas y los encabezados de columna en lugar de las referencias de las celdas. Aquí tenemos este rango de celdas con las ventas que han realizado estos comerciales en diferentes departamentos y vamos a convertir este rango en una tabla. Selecciono cualquier celda de la tabla, pulso Control T y tengo que indicar el lugar donde están los datos de la tabla y si la tabla tiene encabezados. Pulso aceptar y se crea la tabla. Voy a cambiar el nombre a la tabla. Excel la ha llamado tabla 2 porque es la segunda tabla que creamos. Pero la voy a cambiar y la voy a llamar comerciales. Con lo cual, tiene que aparecer también en el cuadro de nombres. Se muestra la tabla que hemos creado antes y la que acabamos de crear ahora, que es la de comerciales. Necesito sumar las ventas de Alberto. Selecciono la celda F2 y voy a utilizar referencias estructuradas, es decir, no voy a utilizar los nombres de las celdas, sino que voy a utilizar el nombre de la tabla y los encabezados de las columnas. Escribo la función suma. A continuación, comienzo a escribir el nombre de la tabla comerciales. Fijaros que Excel muestra el nombre de esa tabla. Pulso tabulador y a continuación, escribo un corchete. Al poner el corchete, se muestran los encabezados que tiene esta tabla, que son Departamento, Alberto y Carmen. En este caso, voy a sumar las ventas de Alberto. Entonces, selecciono Alberto, pulso tabulador, cierro el corchete, cierro paréntesis, pulso intro, y se obtiene la suma de las ventas de Alberto. Fijaros que estamos utilizando referencias estructuradas porque hemos utilizado el nombre de la tabla y el nombre del encabezado. Con lo cual, ahora es mucho más fácil acordarse del nombre de Alberto que acordarse de las celdas que forman parte de las ventas de Alberto. Vamos a hacer lo mismo con Carmen. Comienzo con la función suma. Escribo el nombre de la tabla. Abro un corchete, selecciono Carmen, cierro corchete, cierro paréntesis, pulso intro, y se obtiene la suma de las ventas de Carmen. Voy a crear ahora un gráfico a partir de esta tabla. Selecciono cualquier celda de la tabla, hago clic en insertar, un gráfico de columnas. Aquí tenemos el gráfico con las ventas de los dos comerciales. Me coloco debajo de telefonía y añado un departamento llamado textil. Fijaros que el gráfico se ha actualizado de forma automática, porque se ha añadido un espacio para las columnas de textil. Voy a escribir dos valores. Como veis, se ha actualizado el gráfico, pero también se han actualizado los totales de los comerciales porque estamos utilizando referencias estructuradas. Y esto es de gran utilidad, porque si esto no fuese una tabla, y hubiésemos añadido una fila más, ni el gráfico ni los totales se hubieran actualizado.
Voy a convertir esta tabla en un rango normal. Para ello, me voy a la ficha Diseño de tabla y selecciono Convertir en rango. Acepto la ventana. Ahora, aunque el rango tiene apariencia de tabla, realmente no es una tabla. Si selecciono las celdas, en el cuadro de nombres no aparece el nombre de la tabla, porque esto es un rango normal. Voy a añadir un departamento llamado Viajes. Ahora, escribo dos valores. Como veis, ni el gráfico se ha actualizado, ni los totales se han actualizado. En esta hoja de cálculo, tenemos las ventas que se han realizado en diferentes departamentos de un centro comercial que tiene sucursales en diferentes provincias y en varias comunidades autónomas. Voy a convertir este rango en una tabla. Hago clic en la ficha Inicio, y en el grupo Estilos, Dar formato como tabla, voy a seleccionar un color verde. Acepto el rango porque es correcto y dejo marcado que la tabla tiene encabezados. Voy a cambiar el nombre a la tabla y la voy a llamar Ventas. Algo interesante que tienen las tablas es que si desplazamos la hoja hacia abajo, en lugar de que desaparezcan los encabezados de columnas, se reemplazan las letras de las columnas por los encabezados. Voy a hacerlo. En este momento no se muestran las letras, pero se muestran los encabezados de columna. Cuando volvemos a la primera fila, se vuelven a mostrar. Otra de las ventajas que tienen las tablas es que podemos utilizar la segmentación de datos. La segmentación de datos es una característica que permite filtrar de manera muy sencilla los datos de la tabla. Esto permite filtrar y volver a filtrar la información de forma muy rápida y sencilla. Para segmentar los datos, en la ficha Diseño de tabla, en el grupo Herramientas hay una opción para insertar segmentación de datos. Hago clic y como veis, se muestran los 4 encabezados de columna. Voy a seleccionar Comunidad, Provincia y Departamento. Pulso Aceptar y se muestran los diferentes valores que hay para cada encabezado. Fijaros que las comunidades se repiten muchas veces en todas las filas. Pero aquí, Excel muestra un valor de cada comunidad. Lo mismo con las provincias y lo mismo con los departamentos. Ahora mismo, están seleccionadas todas las opciones, pero si quiero ver solamente los datos de Aragón, selecciono Aragón. Como veis, estamos viendo solamente las ventas de Aragón. Si quiero ver solamente las ventas de Extremadura, selecciono Extremadura. Concretamente, se ha aplicado un filtro que es Extremadura. Ahora, quiero consultar las ventas de Galicia. Pero dentro de Galicia, quiero ver solamente Lugo y Pontevedra. Así que selecciono Lugo, pulso la tecla de control y selecciono Pontevedra. Con lo cual, estoy viendo solamente 2 provincias de Galicia. Ahora quiero consultar las ventas del País Vasco, concretamente de San Sebastián. Y dentro de San Sebastián, quiero filtrar los artículos de fotografía e informática. Como veis, las combinaciones son infinitas, y la segmentación de datos permite seleccionar de forma muy rápida y sencilla los elementos que necesitamos, y de este modo, podemos ver inmediatamente los resultados. Para quitar los filtros, hago clic en estos iconos. Y para quitar la segmentación de datos, hago clic en los encabezados, pulso Suprimir y desaparecen. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.